Buenas noches para todos. Bueno, vamos dándole la bienvenida a los que se vayan uniendo a la conferencia del día de hoy. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a este tema del día de hoy, que se titula Significado oculto de la Semana Santa. Entonces permítanme unos minutos, vamos compartiendo y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. A los compañeros que quieran compartir el enlace al inicio del tema del día de hoy, pues pueden hacerlo en este momento y de esa manera pues llegamos a más personas con estos temas. Recordándole que el curso Conocimiento de sí mismo pues es completamente gratuito y de libre acceso, las 75 conferencias con todo el material complementario. Todo es completamente gratuito. Y son de carácter continuo cuando terminan las 75 conferencias, pues vuelven a iniciar nuevamente desde la número uno. Hay personas que pudieran llegar a pensar pues que no es bueno ingresar cuando ya ha empezado el temario, pero en realidad cuando se repite nuevamente el temario pues se llegan a mayores comprensiones. Por eso en realidad pues no tiene mayor relevancia el hecho de que iniciemos el temario cuando ya las conferencias han iniciado. Entonces vamos a ir verificando el audio y la transmisión para dar inicio al tema del día de hoy. Esta conferencia como tal no es parte del temario, solo que con esta conferencia pues tocamos algunos simbolismos que se manifiestan durante la Semana Santa y que no es como normalmente lo hemos conocido. O sea, tendemos a celebrar la Semana Santa como que se dio la muerte y resurrección del Maestro Jesús que vino según nuestras creencias a salvarnos, y aquí pues vamos a ver pues qué hay detrás pues de cada una de estas enseñanzas y qué es el real significado esotérico pues de cada una de estas manifestaciones. Entonces déjenme verificar por aquí, ya vamos a iniciar. Bien, entonces vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy, el significado oculto de la Semana Santa. Entonces vamos a ir entrando en tema, eh, donde recordemos que si surge alguna pregunta o alguna inquietud, pues pueden irla dejando en los comentarios que en la medida en que vamos avanzando, pues vamos contestando sus preguntas. Por acá nos saluda Eric Uriel. Bueno, bienvenido Eric. Nos saluda desde Miami Beach. Bueno, bienvenido Eric. Entonces, significado oculto de la Semana Santa. Entonces acá vamos a hablar de lo que es el Cristo, porque en este proceso de esa cristificación del Cristo, pues es lo que se celebra en la Semana Santa, y vamos a ver que en realidad el Cristo pues no es un personaje histórico. Tenemos por conceptos que el Cristo pues es el Maestro Jesús, como que si fuese algo asociado únicamente al Maestro Jesús, y en realidad no. O sea, el Maestro Jesús vino a mostrar con su vida un proceso que debe vivir cada persona que quiera cristificarse, y que
pues procesos que han vivido cada persona que incluso pues se ha cristificado en este planeta. Y vemos que no es únicamente el Maestro Jesús quien se ha cristificado, sino que vemos que en varias culturas, como Horus en Egipto, 3000 años antes de Cristo, y vemos que incluso en cada uno de estos Cristos, pues hay características simbólicas que son similares en todos los Cristos. Como que nacen un 25 de diciembre, que nacen de una virgen, que nacen en un pesebre, que el nacimiento es anunciado por una estrella, adorado por 3 sabios, bautizado a los 30 años en el río Jordán, que caminaron sobre las aguas, que resucitaron a alguien, que tuvo 12 discípulos, que fue crucificado entre ladrones y que resucitaron a los 3 días. Allí vamos viendo pues que está entonces Horus en Egipto, 3000 años antes que el Maestro Jesús. Está Mitra en Persia, 1200 años antes de Cristo. Allí vamos viendo pues también cómo se repiten esas características de nacimiento, de quién nacieron y las características en que se dio esa cristificación. Está Buda en Nepal, 560 años antes de Cristo, Atis en Grecia, Zoroastro en Asia Menor, Dionisio en Grecia, Krishna en la India, y pues ya más para estos lados del mundo, pues el maestro Samael y el maestro Ravolú, pues ya son maestros contemporáneos que fueron las últimas personas que hicieron este trabajo de cristificarse. Entonces vamos a ver que no es entonces algo que únicamente se limita al Maestro Jesús, sino que toda persona que tenga ese anhelo espiritual, pues todos tenemos esa chispa divina interna que podemos trabajar para desarrollar. Y es porque en realidad el Cristo es un fuego sagrado, es un fuego cósmico universal latente en todos los seres humanos. Entonces es cuestión de que la persona, una vez que le llega el conocimiento de los 3 factores enfocado a la práctica, pues decida empezar a practicar y sacar adelante este trabajo para llegar a hacer que el Cristo nazca dentro de sí, o sea, a desarrollar ese fuego interno que permite que nazca el Cristo dentro de nosotros mismos. Entonces, aquello que escuchamos hablar sobre que, ay, que recibe a Cristo en tu corazón, o sea, no es algo únicamente de palabras, de tomarlo de manera emocional y tipo de misticismo religioso, sino que es hacer un trabajo para que se pueda desarrollar ese fuego interno en nosotros y pueda darse el nacimiento del Cristo en nuestro corazón. Entonces vamos a ir explicando un poco a lo largo de la conferencia, donde vamos a ir pues comprendiendo esta parte, aunque en el temario lo vemos en conferencias de fase A en algunas, que de hecho pues cuando veamos el difícil camino y el trabajo crístico, que es la conferencia próxima de fase A que nos corresponde, y en conferencias de fase B, pues también hablamos de los trabajos del Cristo y cómo llega la persona a desarrollar esa fuerza Cristo dentro de sí mismo. Vemos en el drama cósmico entonces que existen o que están allí presentes los 3 traidores. Vemos que está Judas, que es el demonio del deseo, donde Judas en realidad era el de los apóstoles, el más exaltado, el que recibía pues mejor las enseñanzas o que llevaba esas enseñanzas pues más adelantadas en el trabajo sobre sí mismo. También es digamos, un maestro que se cristificó, y en el drama cósmico le correspondió hacer ese trabajo de digamos, de sacar adelante ese papel de ser el traidor, recordado como el traidor. Entonces traiciona al Cristo por 30 monedas de plata. Allí vamos a ver pues cómo cuando revisamos la simbología astral, pues la plata viene a simbolizar todo lo que es la parte lunar en nosotros, el ego en nosotros. Y ese demonio del deseo, pues es donde se activa ese fuego en nosotros, donde el deseo quiere darle
placer al deseo, a ese defecto psicológico, tiene esa fuerza de ese fuego, pero cuando la persona se autoobserva y elimina ese defecto psicológico, rescata ese fuego para la conciencia. Cuando no, es cuando se da esa frase que dice que le damos el fuego al diablo. O sea, le damos el fuego al diablo cada vez que caemos, cedemos ante cualquier tentación, ante cualquiera de nuestros deseos y entregamos esa fuerza interna en nosotros, se la entregamos al defecto psicológico, allí es donde le entregamos el fuego al diablo. Está el demonio de las justificaciones, que es Pilatos, eh, el que se lavó las manos ante todo el drama cósmico. O sea, le presentaron allí al maestro Jesús, él vio que no tenía ningún tipo de delito y él sencillamente dijo, bueno, que decida el pueblo y se lavó las manos. Y ese demonio viene a simbolizar dentro de nosotros mismos todas nuestras justificaciones para dejar manifestar nuestros defectos psicológicos que venden a nuestro Cristo interno por esas 30 monedas. Entonces está también el demonio de la mala voluntad, que es Caifás, ese que en el drama cósmico se rasga las vestiduras y de hecho pues hace toda la trama, convence a Judas de que venda al maestro y mueve todas sus fichas precisamente para que se dé la cristificación del maestro. Y es porque ese demonio dentro de nosotros viene simbolizando esa parte en nosotros que sabiendo que estamos cometiendo un error, pues de todas maneras va y lo comete. También están los tres enemigos del Cristo, que son los ancianos, los escribas y los sacerdotes del templo. Allí vamos a ver que internamente en nosotros esos ancianos representan nuestros viejos hábitos. Están los escribas que vienen a ser todos nuestros yoes intelectuales y están los sacerdotes que internamente en nosotros son nuestros propios yoes célibes. Entonces todas esas fuerzas están en contra de que se desarrolle ese fuego interior dentro de nosotros. Entonces es contra ellos que va pues nuestro trabajo de autoobservación y de eliminación para llegar a desarrollar esa fuerza Cristo interna en nosotros. Entonces ese principio crístico en nosotros es el que está, hablábamos de cómo está en nuestras gónadas sexuales cuando en una de las conferencias mencionábamos que somos parte de un experimento solar, ese germen que da origen perdón, al Cristo está precisamente en nuestras glándulas sexuales, en nuestro líquido seminal, y la persona cuando recibe el conocimiento y decide practicar, pues se da ese punto que vemos en las conferencias donde se da la prendida del fuego. Internamente la persona recibe una espada, una espadita del tamaño de 2 vértebras, y a partir de allí, de donde se da la prendida del fuego, empieza trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, trabajando para eliminar cada uno de nuestros defectos psicológicos, ira, lujuria, avaricia, codicia, envidia, gula, pues todos nuestros defectos y cada vez que practicamos la muerte psicológica liberamos chispas que son la materia prima para ir a la práctica de suprasexo e ir condensando esas chispas liberadas en nuestra columna vertebral para ir creando los cuerpos internos. Eso haciendo sacrificio por la humanidad, que es llevarle el conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad para que cada persona pues tenga la oportunidad, si así lo desea, de hacer el trabajo de autorrealizarse. Entonces, cuando se da esa prendida del fuego, nace internamente en nosotros la fuerza del Moisés, que lo veíamos también en la conferencia de la Navidad. Allí esa fuerza del Moisés que vemos en las escrituras, que debía llevar por orden de Dios al pueblo de Israel, llevarlo a la tierra prometida. Y es que internamente ese Moisés que nace en nosotros es esa fuerza que vamos a ir, incluso vamos a ir viendo en el astral ese bebé caminando por allí en el astral y que se va a ir desarrollando de 7 en 7 en la medida en que vamos creando los cuerpos
de la primera montaña, esa primera montaña del Génesis, donde se va regenerando cuerpo físico, regenerando cuerpo vital, y a partir de allí creamos cuerpo astral, cuerpo mental. Allí esos 4 cuerpos que representan esos 40 años en el desierto, donde ahí cuando ya se crea el cuerpo mental y se empieza o sea, se culmina de crear el cuerpo mental y se inicia en crear el cuerpo causal, allí se da la toma del camino directo. Allí es donde vemos la enseñanza, donde somos tentados, donde le ofrecen a la persona de todo ese paraíso que representa el nirvana, donde la persona se le van a pagar, pues se le va a pagar todo el dharma que ha desarrollado hasta ese momento. Y allí es donde se da la enseñanza aquella donde tientan al personaje y dice la persona, pues no tentarás al Señor tu Dios, y no cede a la tentación, sino que toma el camino directo, porque no solamente le van a mostrar el camino del nirvana, todo ese paraíso del nirvana, sino que le van a mostrar también todo el trabajo que viene para la segunda montaña, los 8 años de Job, todo el trabajo de eliminar los yoes causa, y la persona allí pues viendo esos 2 caminos. Por eso se dice que de 1000 que llegan aquí a este punto, 999 toman el camino del nirvana. La persona que toma camino directo, allí pues ya se gana el derecho no solamente de culminar su cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, que está a este nivel, sino que porque el que toma el camino del nirvana también termina de crear su cuerpo causal, pero el que toma el camino del nirvana, pues hasta allí llegó su trabajo porque traiciona a su Cristo interno. Entonces, el que sí tomó camino directo, pues termina de crear su alma humana, que viene a representar este triángulo que sube, y tiene la oportunidad de unirse a su alma divina, y en esa unión de lo humano y lo divino se da el matrimonio perfecto. Allí ya vemos cómo ya ese Moisés que tenía ese trabajo dado por Dios de llevar a esas chispas a la tierra prometida, donde vemos en las enseñanzas que el Moisés abre el mar rojo, es donde recordemos que la energía debe llevarse a un nivel de purificación donde pasa de negro a blanco, de blanco a amarillo y de amarillo a rojo, y cuando llega a rojo es donde se empieza a condensar energía para crear los cuerpos internos. Por eso el Moisés abre las aguas del mar rojo. Cuando ya esa energía está en rojo, pasan todas las chispas hacia la tierra prometida, y una vez que ya ha pasado todo todo ese pueblo de Israel, se cierran las aguas, porque una vez que la energía ya está condensada en la columna, pues ya no puede volver a ser atrapada por el ego. Perdón. Entonces, cuando llega acá y toma el camino directo, que como dicen las enseñanzas, Moisés llevará a su pueblo a la tierra prometida, pero no entrará en ella, es porque acá cuando toma camino directo muere la fuerza del Moisés. Se da el matrimonio perfecto, y de allí, de la unión de lo humano y lo divino, es que nace la fuerza del Cristo. Entonces, perdón, recordemos que el Cristo nace en un pesebre. Allí se llevó toda la energía hacia nuestros centros superiores, hacia nuestra cabeza, donde allí es que se muestra pues que allí es donde está Belén, porque recordemos que incluso cuando explicamos el canto mántrico del Belilín, hace alusión precisamente a esa torre de fuego que es nuestra columna vertebral cuando condensa esa energía hasta nuestra cabeza. Entonces allí se lleva toda esa energía o todo ese pueblo que llega a Belén. Por eso nace el Cristo en Belén,
cuando toda esa energía se termina de condensar y se da la unión de lo humano con lo divino. Nace en un pesebre porque nace en ese pesebre o establo lleno de animales porque todavía quedan los yoes causa. Allí el maestro pues ya tiene un 80% de conciencia aproximadamente, pero todavía le queda un 20% de defectos psicológicos que son los yoes más pesados de nuestra psicología. Entonces acá la persona pierde el libre albedrío, ya ahora el encargado de las funciones de ese cuerpo ya son llevadas por el Cristo, ya no por la persona o la personalidad de esa persona, sino que ahora lo lleva el Cristo. Ese Cristo respecto al cuerpo físico de la persona nace y se coloca al lado del corazón del hombre porque el cuerpo solar que tenemos no tiene la capacidad de soportar el voltaje del Cristo. Entonces el Cristo nace y se posiciona al lado del corazón del hombre y va ingresando los átomos del Cristo al cuerpo físico en la medida en que va creando los cuerpos de oro. Entonces, cuando el Cristo nace, vemos en las escrituras que es perseguido. Herodes manda matar a todos los niños pequeños y eso lo vamos a ver pues que siempre la logia negra igual siempre está haciendo todo lo posible por eliminar a las conciencias, a esos seres que buscan cristificarse. Y es porque en la vida de esa persona que se ha cristificado, porque también vamos a ver pues que ese es un evento extraordinario a nivel universal, porque como vemos en la conferencia de la Navidad, de nada sirve que celebremos miles de Navidades o miles de Semanas Santas si el Cristo no nace en nuestro corazón. Y nace es en este punto, o sea, cuando se han creado los cuerpos solares, se desarrolla el alma humana y se une el alma humana al alma divina una vez que la persona decide tomar el camino directo. Entonces, acá vemos que el Cristo es perseguido porque la logia negra también se entera, no solamente la logia blanca a nivel universal, vienen a ver el nacimiento de esa persona que decidió tomar camino directo y que nació ese Cristo, ese niño de oro, pues muchos a nivel universal, muchos maestros vienen a ver a ese Cristo y la logia negra que también se entera empieza a perseguirlo en el físico para matarlo. O sea, ese es un proceso que toda persona va a vivenciar en estas instancias del trabajo. Entonces va a ser avisado a través del astral porque recordemos en las enseñanzas pues se dice que a José le anunciaron en sueños, recordemos que José internamente en nosotros es nuestro cuerpo astral y entonces nos avisan a través del astral, así como en las enseñanzas, que la persona pues debe huir de donde está con su familia pues porque está siendo perseguido para matarlo. Entonces acá vemos varias enseñanzas cuando se da este proceso del Cristo, incluso vemos en la conferencia de la Navidad pues también como esa estrella que dirigió a los Reyes Magos hacia el Cristo, pues vamos a ver qué es esa estrella que se acaba de dar porque se unió es lo humano con lo divino, ese triángulo que les mencionaba que sube y el triángulo que baja. Esa estrella que dirigió a esos Reyes Magos, que no eran 3 sino 4, que también simbolizan la transformación de la energía. En esa purificación que había un rey negro, un rey blanco, un rey amarillo y uno rojo, en donde pues cada una de esas culturas vienen a simbolizar la purificación, o sea, esos niveles de purificación de nuestra energía interna. Vemos que se da en las escrituras también las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino y allí también está la enseñanza de la transmutación sexual, o sea, de esa transformación de nuestra energía, donde pasa, para poder ser transmutada, tiene que pasar de blanco a rojo y en ese punto donde pasa rojo, en ese momento en que se transforma en ese Si12, hidrógeno Si12, es donde se transmuta esa energía y llega a ser condensada en nuestra columna.
Entonces, recordemos que en aquellos tiempos, pues no podía hablar el Maestro Jesús tan claramente como lo hacemos ahora, porque en aquellos tiempos, pues ni siquiera se hablaba de sexo. Entonces, él tenía que hablarle a las multitudes en parábolas y ya a sus discípulos, pues sí le hablaba de manera directa. Entonces, acá vemos esa enseñanza de la purificación de la energía. Está en la cena en Betania, donde María derrama el aceite en la cabeza y en los pies de Jesús, y luego se los seca con su cabello. Donde vamos a ver que cuando en las escrituras hablan sobre el aceite, pues están hablando de aquella mezcla alquímica que vemos en conferencias de segunda, en las conferencias de fase B, perdón, donde vemos que el aceite viene siendo esa mezcla alquímica donde se unen el mercurio, que vienen a ser nuestras aguas purificadas, el azufre de que se rescata a través de la muerte psicológica y la sal que viene a ser el sacrificio por la humanidad, y la mezcla de esas tres sustancias alquímicas son los que producen el aceite. Entonces ese aceite, ese vitriolo que se va a hacer, que va a hacer que se despierte la kundalini y que esa energía pues llegue hasta nuestra cabeza. Y también pues en los pies, porque recordemos los pies a nivel simbólico pues viene a mostrar lo que es el camino espiritual. Y el cabello, pues que está mostrando lo que es la castidad, porque recordemos a través del astral, un cabello largo simboliza es el nivel de castidad, o sea, un alto nivel de castidad. Vemos también que está la situación que se da con la samaritana, donde el maestro le pide agua a la samaritana y le dice que a cambio le va a dar la enseñanza sobre el agua de vida eterna. Y allí es donde le habla de la práctica de la transmutación sexual, para que la samaritana pues pueda sacarlo adelante con su pareja. Vemos que también se da la enseñanza sobre la higuera, donde muestran el árbol que no da frutos, y vamos a ver que esta enseñanza viene a mostrarnos cómo una persona cuando no trabaja con su energía creadora sexual, pues viene a simbolizar internamente un árbol que no da frutos, porque recordemos los frutos de nuestro trabajo interior va a empezar a darse desde que nos unamos con nuestra pareja en fidelidad, castidad y amor, y desde ese punto donde se dé la prendida del fuego. Entonces allí es donde ese árbol empieza a dar frutos. Pero un árbol que no da frutos es ese árbol que esotéricamente pues está muerto, porque sencillamente pues no trabaja con sus energías de vida, con esas aguas de vida que son que es nuestra propia energía creadora sexual, esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros, que es lo que permite que podamos crearnos internamente. También se da bueno, pensé que había otra enseñanza por acá, no. Sí hay varias enseñanzas, lo que pasa es que no podemos abarcarlas todas en la conferencia, pero cada una de esas enseñanzas bíblicas pues vienen a mostrar el trabajo interno. Entonces vamos a ir hablando del trabajo que se da en esa etapa de Cuaresma, esos 40 días antes de la Semana Santa. Empieza ese periodo de Cuaresma, que la Cuaresma viene a representar cada uno de esos cuerpos que vamos a ir creando. Y el Cristo, que ya es ese trabajo de la segunda montaña, porque recordemos, el trabajo de la primera montaña es el Génesis, ya cuando nace el Cristo al lado del corazón del hombre, que debe empezar a trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia, sigue trabajando en muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad, para empezar a crear esos cuerpos de oro y poder irse integrando al cuerpo de la persona. Entonces inicia trabajando, empezando a crear el cuerpo físico de oro, donde ya empieza a trabajar la muerte de los defectos psicológicos,
de nuestra, o sea, lo que queda de nuestra luna visible. Recordemos que se inicia el trabajo de la creación del cuerpo físico a la par con la creación del cuerpo vital de oro. Entonces, cuando está creando este cuerpo físico, estamos hablando de ese primer día, donde ya inicia, o sea, va creando, a los 7 años ya ha creado ese cuerpo físico de oro. Recordemos que allí inicia el bautismo de oro y culmina cuando termina de crear el cuerpo vital de oro, donde ya está trabajando en las infradimensiones, en la esfera de Mercurio. Allí vemos que ese segundo día es donde termina el bautismo de fuego, que como les decía, es cuando inicia, cuando se crea el cuerpo físico de oro, y culmina ese bautizo de oro cuando crea el cuerpo vital de oro. Allí está trabajando ese maestro en eliminar los defectos psicológicos de la esfera de Mercurio, donde ya estamos a 192 leyes. Ese Mercurio que simboliza el día miércoles, ese miércoles de ceniza, donde vemos que a nivel de las enseñanzas bíblicas, pues se da esa alegoría donde se le pone ceniza en la frente a la persona. Y allí es donde se da la enseñanza donde dice polvo eres y en polvo te convertirás. Porque resulta que cuando el maestro está trabajando para eliminar esos yoes de la esfera de Mercurio, pues está también trabajando para eliminar lo que es la personalidad. Entonces, todos esos aspectos que yo soy María Pérez y que soy licenciada en esto y que vivo en tal parte de tal nacionalidad, eh, con estos gustos o con estas características, todos esos aspectos de la personalidad, todo eso va a ser eliminado en este segundo trabajo del Cristo. O sea, cuando está terminando de crear el cuerpo vital. Entonces vemos también que simbólicamente se ve donde se entrega la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. Recordemos que Juan el Bautista decía en las enseñanzas, yo bautizo con agua, pero hay uno que viene detrás de mí que bautiza con fuego. Y es precisamente esa enseñanza que viene a mostrar cuando entregan esa cabeza de Juan el Bautista, la muerte del hombre viejo. O sea, de ese hombre de la primera montaña y ese hombre que está representado en nuestra personalidad, que ya a partir de aquí pues desaparece porque el Cristo elimina todos los yoes de la personalidad. Entonces, el Cristo sigue trabajando porque recordemos, pues va a crear todos esos cuerpos de oro en esa segunda montaña, que es la montaña del Apocalipsis, de la muerte por el fuego, donde va a terminar de eliminar todos los yoes de nuestra luna visible y los yoes de las infradimensiones del planeta. Entonces ya acá cuando está en el tercer día creando el cuerpo astral de oro, ya tiene el Cristo 21 años haciendo esos trabajos del Hércules. Entonces ya allí está bajando a las infradimensiones del planeta, donde ya está siendo sometido a 384 leyes hasta 1536. Por eso se habla que son los trabajos del Hércules. Nosotros hasta donde tenemos la capacidad de crear sin que haya nacido la fuerza Cristo son hasta las 192 leyes. Y sin embargo hay yoes de esas 192 leyes que quedan para el trabajo del Cristo y que la persona pues no logra eliminar, sino hasta después que nace la fuerza Cristo. Entonces, acá en la creación del cuerpo astral de oro, trabaja estas tres infradimensiones, como les decía, y pues allí va cristificando lo que es nuestro centro emocional. O sea, todas esas emociones en nosotros pues van a ser cristificadas en ese trabajo de ir eliminando pues esos yoes de estas tres esferas. Esos yoes de los placeres, esos yoes del desequilibrio y esos yoes de la ira en nosotros. Entonces ya luego pues pasa a crear en ese
en ese cuarto día al cuerpo mental de oro, donde ya baja a las infradimensiones del planeta, a las esferas de Júpiter, Saturno y Urano. Recordemos, allí está haciendo el cuerpo mental, va a cristificar nuestra mente, donde ya está trabajando en esa esfera de Júpiter desde 3072 leyes, la esfera de Saturno a 6144 leyes y la esfera de Urano a 28288 leyes. Entonces, toda esa pesadez que sí tiene esa revolución del Cristo para llegar a soportarlo y eliminar a todos los yoes de esas infradimensiones mientras cristifica toda la mente de esa persona, de ese maestro. Entonces, algo que es importante que mencionemos acá, que el maestro está cristificando todo lo que es nuestra mente, o sea, todos esos yoes de la mente. Recordemos que estas infradimensiones, a partir de la sexta, son defectos psicológicos que ya están asociados a nuestra mente, o sea, a esa mente que maquina, a esa mente maliciosa, que ya trabaja en función de alimentar el ego. Entonces, por eso la pesadez de estas infradimensiones, y que el Cristo pues va a trabajar para eliminar todos esos defectos y cristificar la mente. En ese punto es donde se da ese domingo de Ramos, donde el Cristo entra a Jerusalén montado en el burro. Ese Jerusalén, esa ciudad de las 12 puertas, donde se da ese domingo de Ramos. Esos ramos vienen a simbolizar la sabiduría del maestro a esas alturas, toda la sabiduría que ha rescatado del trabajo pues que hasta ese punto ha realizado, y llega a esa ciudad de Jerusalén, que está simbolizada por esa ciudad de las 12 puertas, donde vamos a ver que esas 12 puertas vienen a mostrarnos internamente a 12 partes de nuestro ser que ya se ha rescatado a estas alturas del trabajo. ¿Qué son esos 12 apóstoles internos en nosotros, que son parte de nuestro ser? Donde vamos a ver que está Pedro, que simboliza el sexo, Juan, que simboliza el verbo, Tomás, el dominio de la mente, la comprobación, la paciencia. Está Pablo, que simboliza el camino, la sabiduría, la filosofía, la gnosis, que es el conocimiento interior. Está Judas, que simboliza la disolución del ego. Felipe, que nos enseña a viajar en cuerpo astral. Andrés, los 3 factores. Mateo, la ciencia pura, datos científicos, tiempos del fin. Lucas, que viene a mostrarnos el evangelio solar, profetiza la edad de oro. Marcos, los misterios de la unción gnóstica. Santiago, el patrón de la gran obra. Bartolomeo, la fidelidad al Cristo. Y María Magdalena, que viene a mostrarnos el amor. Bueno, me parece que fue que la diapositiva se me movió o se le borró, pero María Magdalena viene a simbolizar el amor hacia la pareja. Y allí es donde vamos a ver cómo esos 12 apóstoles que se mostraban en la última cena del pintor Leonardo da Vinci, pues que también era un iniciado de la Logia Blanca, pues muestra cómo María Magdalena pues era uno de los 12 apóstoles del Maestro Jesús. Entonces, vamos a ver que ya una vez que cristifica nuestra mente, o sea, ya creando ese cuerpo mental, empieza a trabajar entonces para crear el cuerpo causal de oro. Allí es donde ya el Cristo, cuando crea ese cuerpo causal de oro, trabajando ese quinto día sobre la esfera de Neptuno, en la última infradimensión del planeta, allí el Cristo cumple 33 años y ya allí es donde se da el yo soy yo. O sea, ya ahí la persona ya no va a utilizar su nombre de la parte física, sino que ya allí empieza a usar el nombre interno de su ser interno, o sea, el nombre del maestro como tal. Por eso allí se da el yo soy yo.
sea, ya no soy María Pérez, como habíamos dicho en el ejemplo, sino que ahora es el nombre de su maestro interior. Entonces, también allí, cuando se crea ese cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, es donde se da la enseñanza de que el Cristo saca a los mercaderes del templo. Porque recordemos que el látigo viene a mostrarnos lo que es la voluntad, y cuando habla de que expulsa a los mercaderes del templo, pues son todos esos yoes que comercializan con nuestra energía. Entonces el Cristo no vino a hacer otra cosa sino la guerra, porque el Cristo vino fue a través de la guerra eliminar todos los yoes dentro de nosotros mismos. Entonces allí se da el Jueves Santo, donde se da la última cena. Recordemos que a nivel astral la comida simboliza la sabiduría, y donde se da la última cena, pues viene a mostrarnos cómo el Maestro Jesús pues da las últimas instrucciones o las últimas enseñanzas a sus discípulos. Entonces aquí vamos a ver pues cómo se da también allí, o sea, él habla del pan y del vino. Ya va, vamos a pasar aquí, que aquí es donde está la enseñanza del pan y del vino. Él partió el pan, lo dio a sus discípulos, entregándoles la sabiduría hasta donde él pues conocía, porque recordemos el sacrificio por la humanidad implica el que la persona pues en la medida en que va adquiriendo sabiduría pues también la va compartiendo con todos sus hermanos de la humanidad. En este caso pues el maestro compartiendo con sus discípulos sus enseñanzas, parte el pan y lo entrega a sus discípulos y levanta la copa y dice o sea, comparte el vino diciendo vino que será representa mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados, y allí es donde muestra cómo, o sea, está mostrando el sufrimiento que va a tener que padecer el Cristo para rescatar la salvación de los pecados, porque recordemos el karma que la persona debe pagar, o sea, ese karma duro, que es lo que le corresponde pagar al Cristo, lo va a pagar con los 8 años de Job, o sea, una enfermedad muy fuerte, muy dolorosa, que es lo que el Cristo está dando en esa enseñanza cuando dice, aquí esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados, pero para el perdón de los pecados de todos esos delitos contra el Espíritu Santo que la persona ha cometido. O sea, él está dando una enseñanza a sus discípulos de ese trabajo que va a pasar el Cristo, y que cada uno de ellos, que son sus discípulos, cuando haga el trabajo de cristificarse, pues debe pasar. Y por eso dice, hagan esto en conmemoración mía. O sea, hagan esto como recordatorio de que este es el trabajo por el cual van a pasar todos los que se cristifican. Se da también en ese Jueves Santo el lavatorio de pies, donde muestra pues cómo el Cristo no viene a ser servido, sino que viene a servir. Y no solamente que viene a servir, sino que el hecho de que lave los pies de sus discípulos también muestra cómo los maestros, ya cuando están a este punto, que están encargados de la enseñanza mundial, porque recordemos una persona que se cristifica, apenas toma camino directo y nace la fuerza Cristo, ya allí el maestro que va delante de él y del cual él es discípulo, le entrega la cruz del sacrificio. Entonces también eso nos muestra este lavatorio de pies, el cómo una persona cuando se cristifica pues también está como guía de ese camino espiritual de sus alumnos o de sus apóstoles. Entonces también vemos la enseñanza del huerto de Getsemaní, donde el Cristo ora y dice, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, porque allí pues el Cristo viendo, observando pues ese trabajo que le viene, esos 8 años de Job, pues entonces él dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero sin embargo está con todo y el temor que tiene, pues no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya.
Entonces, o sea, con esa certeza de que es el Padre quien lo va a sacar adelante. Y también se da esa enseñanza donde ve a los apóstoles dormidos y les dice, pero es que deben velar y orar. Y resulta que se va nuevamente a orar y cuando vuelve los vuelve a encontrar dormidos. Y vuelve a decirles, pero es que deben estar atentos y velar y orar. Y vuelve a darse el que vuelve otra vez y los vuelve a conseguir dormidos. Y allí nos muestra la enseñanza, pues cómo una persona, pues normalmente estamos con nuestra conciencia dormida, no estamos atentos y llega la ley. Y llega la ley que nos viene a cobrar los karmas, porque recordemos en la parte física, en el drama cósmico, pues ellos quedan dormidos y llegan los eh, digamos, estos personajes que vienen a buscar al Cristo para crucificarlo. Y esa es la enseñanza bíblica, pero a nivel del trabajo interno de uno, pues cuando uno se queda en ese sueño de la conciencia, pues empiezan a llegar los karmas y la persona pues empieza a padecer. Entonces, allí cuando ya se crea ese cuerpo causal de oro, en ese trabajo de crear ese cuerpo causal de oro, baja un día al infierno, o sea, un primer día baja al infierno a ese círculo de Neptuno, donde empieza a eliminar los yoes de la traición, empieza a eliminar los yoes causa y allí empieza también el trabajo de los 8 años de Job. Y en ese proceso el Cristo está igual trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, o sea, eliminando estos yoes causa, esos yoes causa brotan en todo el proceso de la enfermedad de los 8 años de Job, porque en ese padecimiento, en ese sufrimiento de esa enfermedad es donde brotan estos yoes que son los más pesados de las infradimensiones. Allí es donde el Cristo logra observarlos y logra entonces eliminarlos. Entonces, elimina esos yoes de la traición, que son estos tres demonios, el demonio del deseo, el demonio de las justificaciones y el demonio de la mala voluntad, ese Judas, ese Pilatos y ese Caifás dentro de nosotros mismos. También se da donde el Cristo es condenado, que es ese Viernes Santo, que es esa primera bajada al infierno a eliminar los yoes causa, donde vemos en el drama cósmico cómo recibe 5.000 latigazos y esos 5.000 latigazos representan los 5.000 defectos psicológicos que alimentamos a diario. O sea, cada uno de esos defectos psicológicos que se manifiestan en el día, en ese diario vivir, pues allí estamos latigando cada vez a nuestra fuerza Cristo interior. Vemos cómo mientras llevaba esa cruz tan pesada y sin embargo se abrazaba esa cruz porque ese maestro no está dispuesto a entregar la enseñanza mundial, está encargado de esa enseñanza mundial y la abraza, por eso la abraza con amor. Allí se dan de todas maneras esas tres caídas donde viene a mostrar esos tres trabajos de purificación que debe hacer el maestro, esa purificación en esas tres montañas, la montaña del nacimiento, la montaña de la muerte, del apocalipsis y la montaña y la tercera montaña, que es la del sacrificio por la humanidad, donde vemos también que se da la enseñanza del cirineo, donde llega esa persona a ayudarle con la cruz, y ese cirineo viene a mostrar ese aspecto que ya les había mencionado, que es cuando la persona, ya cuando va a pasar a hacer el trabajo de la tercera montaña, debe tener un discípulo que haya tomado camino directo. Y esa persona que es discípulo de este maestro y toma camino directo es el que representa este cirineo al que el maestro le entrega la cruz del sacrificio por la humanidad mientras que él ya pasa a ser la tercera montaña. Entonces allí pasa entonces a la crucifixión, terminando el cuerpo causal de oro, donde está pasando apenas ese primer día en el infierno, ese día viernes,
donde vemos que lo crucifican en el Monte de las Calaveras, donde en esa cruz dice arriba INRI, que vemos en las conferencias de fase B cómo significa Ignis Natura Renovatus Integram, que significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza, porque ese Cristo está es a través del fuego, pues eliminando todos los yoes más pesados de nuestra psicología. Lo crucifican con 3 clavos, que también esos 3 clavos vienen a simbolizar los 3 trabajos, esas 3 montañas. Hablan de la lanza que le clavan en el costado, donde allí no sale sangre sino agua, donde viene a mostrar incluso esa lanza la clavan en el hígado, y precisamente ese hígado viene a mostrar IAO, esa mantralización que es con la que se condensa la energía en nuestra columna vertebral. De ese costado sale agua, y recordemos pues que el trabajo, porque eso viene a mostrar pues que el trabajo se hace es con nuestras aguas internas. Esos 2 ladrones con los que lo crucifican, un ladrón malo que es el Cacos y un ladrón bueno que es el Dimas, donde Cacos representa ese ladrón malo, ese ladrón que roba la energía de la conciencia para dársela a los defectos psicológicos, y el ladrón bueno que es el que le roba la energía a nuestros defectos psicológicos para entregárselo a la conciencia. Y el Cristo en el drama cósmico le dice, yo te digo que antes de que amanezca tú estarás conmigo en el paraíso. Y pues definitivamente pues porque esa parte interna en nosotros, que es el que siempre ha estado con esa motivación a darle nuestra energía a la conciencia, pues es esa parte interna en nosotros que también pues asciende con el trabajo del Cristo. Ya después viene el trabajo de la creación del cuerpo búdico de oro, que es el 6º día, donde es el 2º día en el infierno, donde se da la bendición del fuego. Y está el 5º día, que es ese día domingo, que es el 3er día en el infierno, donde crea el cuerpo átmico de oro, y allí es donde termina de darse lo que es la resurrección. O sea, al 3er día resucita porque baja al infierno viernes, sábado y domingo, o sea, esos 3 días, creando cuerpo causal, cuerpo búdico y cuerpo átmico. Y al 3er día, que es el día domingo, resucita de entre los muertos. Allí es donde la persona muere al mundo físico y nace al mundo del espíritu. Allí es donde la persona por fin salvó su alma. Es ese Cristo que viene a salvarnos a la persona que hace nacer esa fuerza Cristo dentro de sí. Y de esa manera pues la persona ya salvó su alma, ese Cristo que nació en sí mismo, eliminó todos los yoes causa, y ese domingo de resurrección resucita de entre los muertos. Allí el maestro sale de la vida pública. Ya va, permítanme un momentico acá. Bueno. Entonces, ya va, estábamos acá. Allí llega el fin de la segunda montaña, donde ya el Cristo ya eliminó el 99%, o sea, de nuestros defectos psicológicos, ya se convirtió eso en conciencia, muerte de todo el ego animal, fin del sufrimiento, y alcanza el maestro la inmortalidad. Por eso se llega al final del sufrimiento. Y por eso la frase que dice el maestro, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, en pos del Cristo, en pos de que se desarrolle esa fuerza del Cristo en nosotros, ese fuego interno en nosotros, niéguese a sí mismo, o sea, niéguese al ego, que es todo lo que somos hasta ahora, y tome su cruz, que es esa cruz del sexo. Vemos en conferencias de fase B cómo la cruz simboliza es el sexo, esa unión falo-yoni,
que es donde se da la unión del polo positivo y el polo negativo, tome su cruz, esa cruz del sexo, y sígame. O sea, haga lo mismo que hacía el maestro, que era entregar el conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad para que la persona que tenga el anhelo espiritual de hacer este trabajo, pues tenga cómo hacerlo. Y termina su frase: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, todo el que esté simplemente por la vida, por todo lo efímero, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, que pierda lo efímero de la vida por causa del Cristo, pues la hallará, porque allí hallaremos pues esa vida eterna. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Me disculpan que estamos casi a oscuras. Por acá se fue la luz y los bombillos de emergencia casi están apagados, pero como la información es lo que importa, pues esa sí está llegando, el internet sí está bien. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Por acá nos saludaba Angélica. Gracias, Angélica, por participar, y gracias a todos los que participaron. Bueno, veo que no hay preguntas, pero vamos a revisar por acá. Bueno, veo que no. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, como siempre, agradeciéndoles a todos los que participaron, y pues deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, un feliz astral y mucha fuerza. Hasta la próxima.